Hemos hablado mucho acerca de lo que es el camino a la renovación. Hemos comentado que pues necesitamos arrepentirnos y a través del arrepentimiento genuino Dios empieza a obrar y trabaja de una manera especial. Una renovación, tenemos que sacar todo lo sucio para darle cabida a lo limpio, a la sanidad y la santidad de Dios. Pero hemos hablado mucho de eso. Y ya sabemos o entendemos qué es lo que necesitamos hacer, pero ahora surge una nueva pregunta. Ok, alguien falla, se arrepiente y busca a Dios, pero hay una pregunta dentro de todo esto. ¿Y las personas que de alguna manera no pecamos escandalosamente ante Dios y no repercute donde nuestra imagen está sucia delante de su presencia? Digamos, hoy pequé, pero mi vida no ha sido un estorbo por el pecado. Digamos, estamos bien. ¿Qué hay con esas personas que estamos bien? ¿En qué podemos ayudar y en qué podemos servir? ¿Cómo podemos ser un instrumento en las manos de Dios para el hermano que necesita el camino o a una renovación? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esta noche el tema es cómo podemos ser de bendición, de instrumentos en las manos de Dios. Déjenme decirles una cosa. Cuando Dios hizo el llamado para la reconstrucción del templo, para la reedificación de los muros y la ciudad, Dios hizo un llamado general hacia todos los hijos de Dios. Habían unos que habían fallado en idolatría, pero dentro de la cautividad, habían otros que no habían pecado en idolatría y sin embargo habían sido llevados cautivos. Pero allí todos pagaron. Ahora bien, cuando Dios hizo el llamado, lo hizo general, lo hizo a través de Ciro. Y era una responsabilidad moral, quizás espiritual y hasta cierto punto ética, que hubiera una respuesta de parte de los hijos de Dios. Y ahora vamos a encontrarnos cómo podemos ver, en el rumbo de la historia podemos encontrar cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios para una renovación completa de las personas o una renovación después de haber fallado en el pecado. Vamos a ver esa historia. Dios estaba haciendo un llamado para reedificar el templo. Pero, ¿saben ustedes qué es el templo del Taj Mahal? ¿Sí? El Taj Mahal está en la India. No se le considera un castillo, es más bien un templo, pero es una obra arquitectónica impresionante que está catalogada dentro de las 7 maravillas del mundo. Pero ¿saben cómo fue hecha? Se cuenta la historia que fue a base de una historia de amor. El príncipe en ese momento, Khurram, estamos hablando de entre los años 1600 y 1620 aproximadamente, el príncipe Khurram, que estaba en ese momento en la India, era un joven y andando un día caminando, va y se para en un bazar. Y ahí mira a una muchacha de 15 años aproximadamente, que era la hija del primer ministro de la corte en ese tiempo. Su nombre era Arjumand. Cuando el príncipe la vio a ella, dice que se enamoró. Estando ella en el bazar, se estaba poniendo un collar de diamantes en el cuello y lo estaba probando nada más. Pero el príncipe, cuando la vio, dice que se enamoró de ella. Llegó con toda su gracia y su simpatía que podía tener y le preguntó al del bazar que cuánto costaba el collar. Y en aquellos años, convertidos a nuestros pesos, costaba cerca de 50 millones de pesos. Y él decidió pagarlo porque eran diamantes con piedras y era una hermosura. Y era muchísimo el dinero, en valor, perdón. Era muchísimo en valor de dinero el collar.
Y el príncipe dijo, yo lo pago. Quería impresionar a la muchacha y logró su objetivo. Se enamoraron y lo siguiente fue que la quiso hacer su novia, pero el chiste de la historia comienza aquí. ¿Sabían ustedes que por 5 años esta pareja no se miró para nada? Era su novia y por 5 años ni siquiera de vista se pudieron ver, hasta que estuvo lista para que ella pudiera ser su esposa. Cuando él va y la pide al primer ministro, le concede la mano de su hija, se casan y comienzan la relación. Pasan los años, tienen hijos, pero de pronto para tener el último de sus hijos, del rey, en ese momento él ya había adquirido, ya no era príncipe, ya era rey. Lo que sucedió es que ella muere al dar a luz. Pero antes de morir le dijo ella que si por favor podía hacer algo para que ella pudiera tenerlo siempre en su memoria del rey y que la gente de la sociedad pudiera ver que él había hecho algo por su esposa en amor por ella. Entonces, ahí entra la parte, la más interesante. El rey hace un decreto y le dice, voy a hacer lo que hoy conocemos como un Taj Mahal. Fue una historia de amor en el que antes de morir solicitó ella eso, pero ya no lo vio terminado. Sin embargo, cuando terminaron el templo, su construcción duró más de 30 años y cuando lo terminaron, él lo mandó a hacer de puro mármol. Mármol del más caro en aquellos años, pero no lo miró sus ojos. Él hizo un decreto y se construyó. A través de Ciro, Dios hace un decreto y le dice al pueblo, vamos a reedificar la casa que tiró Nabucodonosor, vamos a volverla a levantar. Y hace un decreto. Y aquí es donde entra la historia de los judíos. Ahora viene el chiste para responder o no. ¿Por qué? Porque venía un llamado directamente de Dios. Fíjense lo que dice, hace 15 días nos quedamos en el versículo, terminamos el versículo 3 y no vimos el versículo 4. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Desafortunadamente mucha gente piensa que cuando se toca esta cita, piensan que se va a hablar inmediatamente de dinero. El texto está hablando específicamente de dinero, de todo lo que se puede aportar para el ministerio de Dios, en ese momento para la construcción del templo. Pero déjenme decirles una cosa, me he encontrado con gente que piensan que porque el texto está citando, hablando de billete, piensan que la iglesia se va a hablar específicamente de eso. Pero ¿saben? Es una forma muy superficial de ver la cita bíblica. ¿Por qué? Permítanme comenzar. Dice, y a todo el que haya quedado. Dios estaba diciéndole al pueblo, no a uno, no a dos, no a unos cuantos, estaba diciendo a todo aquel. Estaba hablándole a los hijos de Dios, es decir, que todos pudieran participar en la obra del ministerio. Si es cierto, toca los bienes materiales, lo económico, pero como dije, es una forma superficial de ver las cosas. ¿Por qué? Porque es cierto que el dinero representa las finanzas, pero de una manera más profunda, las finanzas representan algo más que lo material. ¿Y saben qué es? Representa la bendición que se puede hacer.
no es únicamente hablar de la cuestión dinero, el billete. Es la acción de lo que puede hacer la bendición por medio de eso. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba diciendo, algunos no van a salir de Babilonia, pero hay otros que sí van a salir a trabajar a Jerusalén en la construcción del templo. Pero hay dos formas de ver esta parte. Los que trabajan en lo físico y los que desde lejos, con sus aportaciones económicas y con todo lo que se pudiera llevar a cabo, participaban en la obra. En diciembre pasado teníamos una junta con mi pastor Juan y todos los consiervos, no me gusta hablar de liderazgo porque nuestro líder es Cristo, nosotros somos unos instrumentos nada más, o sea, en pocas palabras, no somos nada, así que no teníamos junta de líderes, somos consiervos. Entonces estábamos en una junta de los consiervos con mi pastor y ahí en los últimos días de diciembre, y ahí el pastor Juan dijo, ¿qué les parece si abrimos los servicios el domingo en la tarde? Porque hay gente que no puede ir en la mañana porque trabaja. Entonces todos los consiervos que estábamos sentados a la mesa en ese momento algunos dijeron, no, pues estaría bien, algunos dieron sus ideas conforme al horario, otros pensaron cómo se podía hacer, otros dijeron, pues a lo mejor no voy a poder estar todos los domingos. Y ¿saben una cosa? Yo en lo personal, lo primero que pasó por mi cabeza es, ¿eres tú o es Dios? Porque si eres tú no va a funcionar, pero si es Dios tiene que funcionar a fuerzas, si es su voluntad. Pasó por mi cabeza. Pero hay una cosa que nosotros, los consiervos de un pastor, necesitamos aprender. Hace mucho tiempo leí un libro que se llama El corazón de un guerrero. No es cierto, perdón. Un escudero de Dios se llama. Y en ese libro habla específicamente cómo es un escudero de un rey. El escudero está en la obligación de cargar, o en aquellos años estaba en la obligación de cargar con todo el equipo de un rey, tanto con ¿cómo se llama? Su armadura, con su comida, con todas las cosas. Pero tenía algo en particular un escudero. Jamás cuestionaba a su rey. Así que cuando mi pastor dijo, ¿saben qué? Que vamos a abrir los estudios de servicio los domingos en la tarde. Pasaron estas ideas por mi cabeza, pero mi trabajo como su consiervo no es cuestionar las decisiones de él, es apoyarlo en sus decisiones. Si es de Dios la obra, fructifica, pero si no, no permanece. Pero Dios lo va a revelar. Pero ¿saben una cosa? Si este llamado de nuestro pastor fue para abrir un servicio un domingo en la tarde y es de Dios, entonces, ¿qué era lo que nos correspondía nada más hacer? ¿No apoyar la visión de nuestro pastor? Porque a lo mejor no es la visión del hombre, es un plan de Dios. Y esto tiene mucho de semejanza para ver lo que está hablando en el decreto de Ciro. Porque no era un decreto que venía por parte de Ciro como rey o como hombre. Era un decreto que venía de Dios hacia el resto de sus hijos. Lo único que tenía que hacer Ciro era apoyar la visión de Dios, porque venía para bendición de los hijos de Dios mismo. Ahí miramos perfectamente lo que es apoyar la visión del líder. Lo único que puedo decir es que si nosotros como consiervos de un líder en la iglesia estamos en esa obligación, mayor es nuestra obligación y nuestra responsabilidad apoyar la visión de nuestro Dios en el proyecto. Unos van a trabajar en lo físico, unos vienen, tocan el domingo en la tarde, otros limpian quizás, pero ¿saben una cosa? Esa es apoyar la visión de lo que Dios tiene. Ahora,
Hay una cosa más profunda todavía dentro del tema. Es que la bendición de construir el templo no era solamente para esa generación que iba a terminar de edificar el templo, era también para las generaciones que venían. Todas las aportaciones económicas en esos momentos de la gente eran para bendición de los que estaban ahí, pero también para los que venían. Ese templo que se volvió a construir es el mismo donde Jesús se enojó con los mercaderes y les tiró todos sus tilichos de la mesa y les dijo: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ese mismo templo que construyeron es ese. Porque las bendiciones no eran solamente para la generación cuando regresarían los judíos a su ciudad, sino también para el tiempo que venía con Jesús. Esa era la parte interesante del asunto. Porque la gente ha llegado a pensar, van a hablar de finanzas. A duras penas tengo 50 pesos en la bolsa. Pero ¿por qué hablan de eso? No podemos hablar de las finanzas, sino de las bendiciones que acarrean la acción. Y ahí lo miramos. Fíjense. Luego dice: a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. O sea, en todas partes de Babilonia y en todo lo que era el territorio, en todo el territorio de los persas, contando desde Israel hasta Asiria, parte de Egipto y todo aquello, en cualquier lugar donde hubieran judíos. Y fíjense lo que dice claramente en la siguiente palabra: ayúdenle. ¿Lo notan? Si pudiéramos marcar con un marcatexto en dónde está la porción, dice claramente: ayúdenme. ¿Sí lo entienden? Porque no era solo el trabajo para los que iban, sino también para los que quedaban. Es decir, que cuando ellos iban a sacar sus finanzas, iban a bendecir no solamente a los que iban, sino también con ellos mismos que se quedaban. ¿Saben por qué? Porque Dios no se queda con nada. Cuando tú sacas de tu bolsa y dices: hoy Dios puso en mi corazón financiar a un hermano de los que trabajan aquí, que hacen la limpieza, y que yo veo que no tiene zapatos, que está masticando el chicle con su zapato, y Dios pone en su corazón sacar tu chequera y poner X cantidad, porque Dios te lo va a poner en tu corazón. No estás bendiciendo nada más a tu hermano en necesidad, te estás bendiciendo tú mismo. ¿Y saben por qué? Porque tu dinero, tus bienes, Dios te los dio y te los multiplicó con un fin: para alcanzar a los demás también. La palabra de Dios es bien clara. En una de esas porciones dijo: no atesoren los bienes materiales, atesoran los bienes espirituales. Es decir, cuando tú aportas de tu dinero a uno de tus hermanos, estás aportando lo espiritual, porque Dios está viendo tu bendición hacia los demás. Y Dios no te multiplica al 2%. Si a Él le place multiplicar al 1000. Hace un tiempo, cuando todavía me congregaba en Tijuana, de los últimos días, no teníamos dinero. Y de pronto, entre el cambiecito que había encontrado en las monedas en la casa, yo traía 18 pesos en la bolsa. Fue un sábado de oración. No es cierto, perdón, fue un domingo. Y de pronto, cuando pasaron los hermanos para la ofrenda, yo estaba: ay, Señor, llene la ofrenda y yo tengo 18 pesos en la bolsa. ¿Vas a querer que te dé el diezmo de 18 pesos? Un 80 quieres 2 pesos. Tú mereces más. Y escuché la voz de Dios cuando me dijo: pon todo lo que tienes y te lo multiplico al 1000. Bueno, saqué mis moneditas y las puse.
2 días después me llamaron por teléfono, fue mi esposa quien me llamó y su jefa le había dicho que tenía trabajo para mí. Trabajé casi 2 meses con ella y las aportaciones económicas llegaron casi al 1000% de lo que yo había diezmado. Es que no se trata de lo que aportas, es la acción lo que te aporta a ti en bendición. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Uno de mis hermanos tiene tanto problema, a veces ni de comer tienen los hermanos, se los puedo asegurar. Y a veces podemos escuchar y decimos, bueno, mi hermano, quizás no tienes, pero Dios te va a bendecir. Te sales y llegas al puesto de tacos y de repente pasa un niño y te dice, oye, ¿me invitas un taco? Tú dices, sácate de aquí, está sucio. Y a la hora de que pagas tus tacos, de repente sacas tu cartera y bolas uno de $100 y te dices, no trae cambio, y dame el cambio en dólar. Finanzas. Pero desafortunadamente hay veces que es así. Queremos agarrarnos de lo que tenemos y decimos, me costó trabajo ganarlo. Sí, Dios sabe que costó trabajo ganarlo, pero también en el trabajo te lo puede multiplicar. ¿Sabes qué pasa? Cuando tus finanzas, en una porción el Señor Jesús dijo, que nunca sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Sabes por qué? Para que no supieran lo que tú estás bendiciendo con tu mano derecha. Ese es el punto. Que cuando aquí Dios estaba tocando en las finanzas decía, aporta porque es para mí. No es para el que va a trabajar, es para mí, es para mi casa. Si tú se lo das al que va a levantar y a poner 1000 ladrillos, es porque es para mí. No es para él, se trata de mí. Y de igual forma, cuando nosotros logramos sacar de ese dinero y lo sacamos de nuestras bolsas, Dios te dice, es que no se lo estás dando a él, lo estás dando a mí. Ahora fíjense lo que es. Dice, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados. El oro y la plata era para poder comprar los materiales que se necesitaban para edificar la casa de Dios. Dice, los bienes era para que pudieran también habitar los que regresaban, porque recuerden que habían sido llevados cautivos. Estas personas eran los que habían sido ricos antes de la invasión de Babilonia, pero cuando ya fueron llevados cautivos, ¿qué creen que pasó? Se quedaron sin nada, porque Babilonia se los había decomisado todo, era el reino conquistador. Ellos se habían quedado pobres en una guerra. Sin embargo, vemos la bendición de Dios en ellos. Cómo después de haber tenido y después ya no tener, Dios les vuelve a multiplicar. ¿Cómo? Ya no eran campesinos, agricultores, ya no eran pastores de ovejas, ahora se habían convertido en comerciantes. Y en el comercio Dios les había dado bienes, aún en una tierra ajena como era Babilonia. Dios les había bendecido, les había prosperado y les había dado finanzas. Por eso Dios les estaba diciendo, ahora ustedes aporten a la obra del ministerio de Dios, porque es para mí, es para mi casa. El ganado, esto tiene una representación especial dentro de la historia. El ganado era para que pudieran comer y para que después, por el ganado, pudieran tener la parte propiciatoria para las ofrendas por el perdón de los pecados. Para eso era el ganado. Por eso les hicieron el decreto, ayúdenme,
Den todo lo que se pueda para que se pueda construir bien la casa de Dios. Y miren la parte que sigue. Además de ofrendas voluntarias, ¿para quién? Para la casa de Dios. Las ofrendas voluntarias, les estaba diciendo Dios una vez más, es que es para mí. No es para tu hermano. Ahora, ¿saben cuál es el chiste de los que van regresando? Es que eran 50,000 personas. ¿Cuántos obreros iban a trabajar? ¿Cuántos iban a necesitar comer? ¿Cuántos iban a necesitar vestir? ¿Y cuántos iban a necesitar calzar? Por eso, con las aportaciones de los que se quedaban en Babilonia, los que iban a regresar a la construcción de la casa iban a sobrevivir. Una vez más, ¿recuerdan cuando les platiqué de mi pastor lo que hizo el llamado? Es que unos trabajan en lo físico y otros trabajan desde distancia. Aquí, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer si lo escuchamos? La gente piensa que cuando hablas de indiferencia es como una especie de majadería, como, ay, me estás queriendo ofender porque me estás diciendo indiferente. Pero en realidad, no lo es así. Permítanme contarles una historia. La historia dice que en un incendio una familia completa murió. Pero lo que es el chiste de la historia es que desde la calle los vecinos no miraban llamas escandalosamente de un incendio grande o peligroso, sino la familia lo que la mató no es que hayan morido, no hayan muerto quemados, sino murieron asfixiados por el humo. La gente se preguntó cómo era posible que ellos no hubieran muerto así, quemados o morido, ¿verdad? Que no hayan muerto calcinados, sino sofocados. ¿Cómo era posible? Lo que sucedió es que les ganó el pánico y en lugar de buscar la salida, ellos únicamente esperaron a ver si se apagaba el incendio, y mientras ellos gateaban por el piso, no pudieron soportar el humo y así fue como murieron. El pecado es casi igual. El pecado destruye en sus formas manifiestas y diferentes o con sus mismas llamas infernales. Son muchas personas las que mueren así, pero son muchos más los que mueren sofocados por el humo de la indiferencia y por el adormecimiento espiritual. ¿Sí me entienden? Pero ¿saben cuál es el caso? Esa consecuencia de la indiferencia. La indiferencia, como les comenté, la gente piensa que puede ser una especie de grosería, de insulto o de majadería, pero no es así. La indiferencia en realidad es un estado de ánimo en el que no se siente ni se inclina uno por algo o por alguien. La indiferencia es una frialdad y una displicencia de la mente y del corazón. Eso es la indiferencia. ¿Cuántas veces podemos escuchar que alguien de nuestros hermanos, nuestros familiares o un amigo necesita la ayuda de algo, pero simplemente somos indiferentes a lo que escuchamos? ¿Saben? Como la historia, el humo de la indiferencia es lo que más nos mata. Si nosotros podemos escuchar que en el ministerio o que el ministerio necesita ayuda para enseñar, hemos escuchado en los domingos que se necesita la ayuda para enseñarle a los niños. Si ustedes supieran que la gente que está trabajando en el ministerio a veces no se da abasto para poder enseñar. ¿Y cuántas veces escuchamos el anuncio, pero decimos, heme aquí, mándalo a él? No se trata de eso.
Esa es una indiferencia. ¿Cuántas veces podemos escuchar que nuestro hermano tiene la necesidad de lo que sea, de un ride a Tijuana? Y decimos, ¿sabes qué? Sí voy a ir, pero me voy a ir a las 5 de la tarde, con tal de no ayudarlo. Se llama indiferencia. La indiferencia viene de una frialdad del corazón. Y es lo que no debemos de permitir en la cabida, o darle cabida a eso, si es que tenemos y conocemos del amor de Dios en nuestro corazón. Tenemos que actuar conforme al llamado que Dios nos da. Es que a veces tú puedes decir, sí, escucho que necesitas y me ayuda, pero lamento decirte que hoy no puedo. Pero ¿y si sí puedes? ¿Por qué tener esa indiferencia? Esa es una pregunta. ¿Por qué tener esa indiferencia? ¿Acaso hay alguna respuesta para eso? Y miramos el grupo de judíos que se quedaba en Babilonia, de los que habían nacido, y de pronto escucharon cuando Dios hizo el llamado a través del decreto de Ciro y empezó a caer finanzas, a caer lo material para bendición. Algunos fueron quizás indiferentes, pero ¿saben una cosa? Permítanme alarmarlos un poquito. No es quizás ningún pecado en realidad, pero Dios sí mira la indiferencia de nuestro corazón cuando se necesita de la ayuda que podemos tener para los que los demás necesitan. Podemos ser instrumentos de Dios con nuestras finanzas, con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con nuestras habilidades, con nuestros talentos. Pero el chiste es invertirlos todos en el camino de Dios, en el ministerio de Dios. Tú eres el ministerio de Dios. Mi familia, mi casa es el ministerio de Dios. Podemos aportarlo. A veces quizás no en dinero, pero a veces con nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, podemos hacerlo. Estoy muy agradecido con Dios. Le estaba comentando a mi pastor Juan que la vez pasada que se fue de vacaciones a México, ¿lo recuerdan? Fue por ahí de octubre, noviembre, no recordaría con exactitud. Fue en agosto, me parece. Una hermana, no voy a meterme en complicaciones con hombres, una hermana había solicitado que le dieran un mensaje en su casa porque tenía una amiga que tenía un problema muy grande y muy grave, tenía cáncer terminal. Entonces, mi pastor se fue de vacaciones, me llamaron a la casa por teléfono ese domingo, regresamos por pura de esas temprano a casa y me explicó la situación. Y le dije, sí, encantado, sí, vamos a su casa y allá nos vemos. ¿A qué hora? No, pues a tal hora. Ya vamos. Perfecto. Estaba yo comiendo, recuerdo bien, y en mi oración le dije, Señor, ¿qué puedo hablarle? Si ellos son católicos. Como cristiano tienes que respetar esa línea. No puedes pasarla. Así que yo le estaba diciendo, Señor, ¿qué puedo enseñar? Yo no sé si estoy preparado, pero estoy listo para servirte a ti. A ti. Así que escuché la voz. Hace rato le pregunté a una hermana por la que oré que estaba enferma. Ella sabe quién es. Le pregunté si alguna vez se había preguntado si era Dios quien hablaba con ella o no. Y ella me dijo que nunca se preguntó. Okay. Yo escuché ese domingo la voz de Dios cuando yo pregunté qué puede estudiar. Y de pronto me dijo, en una voz dulce, pero muy audible, me dijo, estudia la porción cuando la mujer toca el manto de Jesús. La empecé a leer, la empecé a estudiar, saqué unas cuantas notas en un poco de tiempo y nos fuimos, mi esposa y yo, a dar el mensaje. Ahí estuvimos con su grupo de amigas y todo. Y cuando miré a esta mujer, Dios,
no tenía cabello, traía su paliacate amarrado a la cabeza, su rostro estaba chupado, sus pómulos resaltaban a la vista, sus quijadas se veían, sus huesos de aquí de los hombros estaban pegados, los huesos, la piel a los huesos. Si ella pesaba 40 kilos, Dios, yo creo que tenía sobrepeso. Cuando una persona podía ver fijamente, decías, estás hasta pálida. Ella ya se había hecho la idea de que iba a morir. Comencé a compartir el mensaje y entre todas las cosas que dije, solamente me acuerdo del final del mensaje. Yo le dije, si es la voluntad de Dios de que ella pueda ser sanada, va a tener una doble responsabilidad. Primero, darle gracias a Dios por haber sido sanada, y segundo, el más importante, testificar de Dios para sanar. ¿Saben qué pasó? Ayer le llamaron a mi esposa diciéndole, ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Pues ¿qué creen? Que no tiene nada de cáncer. En estos días le van a hacer una resonancia para ver si es cierto que no tiene ningún brote de cáncer, porque los médicos están asombrados después de tantos estudios, decir, es que no tiene nada. ¿Qué, pastor? Yo le di gracias a Dios con todo mi corazón, no por haber solamente escuchado la voz de Dios que quería que estudiara, sino ¿saben por qué? Porque es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios para el ministerio de Dios. Es un privilegio cuando Dios te llama a hacer algo por los demás. Es que no es lo que puedes hacer, es lo que haces por Dios y para Dios. Una persona se estaba muriendo de cáncer, estaba en la etapa terminal. Ella ya se había hecho la idea de que iba a morir. Es más, cuando yo estaba orando por ella, estaba llorando, porque sabía ella en su interior que ya no tenía esperanzas. Pero de pronto, un Dios maravilloso y poderoso le da la segunda oportunidad de su vida para poder vivir. Pero el privilegio de ser instrumento en las manos de Dios por una persona que se está muriendo te multiplica las bendiciones al 1000%. Es que es lo que puedes hacer, no por quién lo haces, ni por qué lo haces, ni con lo que tú haces, sino para quién lo estás haciendo. Es que con tu servicio y con tus aportaciones alabas a Dios, te bendices a ti mismo de gran manera. La gente piensa que cuando Dios está hablando acerca de los hijos a través de Efesios y dice, cuando está dando un mandamiento a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra, piensan que son para los hijos nada más. Y sí, el texto bíblico lo señala, pero ¿saben una cosa? Que todos somos hijos de Dios, los que recibimos a Cristo. Así que cuando tú haces algo por la persona que se está muriendo, por la persona que necesita, te bendices a ti mismo, y Dios no puede ir contra sí mismo. Si Él dijo que te va a bendecir porque tú bendigas, es porque así es su palabra y así va a bendecir. Es sencillo, no requiere tanto entendimiento para poder entender que si Dios te llama para que tú hagas algo por ese alguien, solo tienes dos cosas por hacer: y escuchas o te vas, o escuchas y actúas. La decisión es de nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? A veces podemos decir, Señor, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me pides que haga lo otro? ¿Cómo lo puedo hacer? Dios te va a mostrar cómo lo tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer. Puedes decir, pero me voy a desembolsar de todo, pero tengo que hacer esto y lo otro, y
Si Dios te dice que lo hagas, es porque tiene un plan para tu propia bendición. No se trata de que hoy te deshaces de lo poco que tienes y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía y ahora de una vez menos. No es así. Dios tiene un plan perfecto por lo que tú estás haciendo. Y se siente. ¿Y saben por qué? Porque aquí está la clave de este texto. Dice, para la casa de Dios. No es por quién lo estás haciendo. En los últimos días le estaba compartiendo a mi hermano David el miércoles pasado cuando estábamos platicando que del 5 de enero a la fecha hemos sufrido los ataques de Satanás contra mi casa de la manera más dura que ustedes imaginen. Me ha atacado rayos. A veces hasta le he preguntado, Señor, ¿dónde estás que no te siento? La tormenta, la lluvia es fría, el aire es fuerte, la oscuridad es tan dura. ¿Y sabes dónde estás, Dios? Sin embargo, sé que está. Tal vez entre la oscuridad donde ando de repente caminando porque los ataques están siendo duros, me está golpeando con todo Satanás y no tienen una idea cómo. Ayer le hablaron a mi esposa para decirle que ya le quitaron otro día de trabajo y la semana pasada le habían quitado otro. Yo no tengo trabajo y de repente estoy, Señor, tengo tantas broncas. Pero el día de hace 2 años y fracción que yo hice mi compromiso con Dios, le dije, mi casa y yo te serviremos. Yo no tenía contemplado los ataques de Satanás, pero ¿saben una cosa? El 5 de enero de este año que Dios me puso aquí en esta plataforma y en este lugar, yo dije, te voy a servir a mí lo que venga. Y no estoy dispuesto a ir para atrás. Pero ¿saben? Cuando escuché que esta persona, porque no es cristiana, fue sanada, ayer me llenó de gozo. Porque puedo ver la mano de Dios sobre mi vida. Y el privilegio de ser instrumento en sus manos es increíble. Quizá no voy a salir rápidamente de mis problemas, pero si yo me muriera esta noche, ¿para qué quiero los problemas? Dice la gente, nada te vas a llevar cuando te mueras, ni un puñado de tierra, como decía la canción de Antonio Aguilar, ni un puño de tierra te llevas. Nada te llevas cuando te mueres. Déjenme decirles algo que no sabían. Si hay algo que te lleva cuando te mueres. ¿Y sabes qué es? Tu salvación. Te llevas eso. Pero el privilegio de haber sido instrumento en las manos de Dios para bendición de otro. Cuando llegues al cielo le vas a decir, Señor, siendo tan vil como soy, siendo de 1,65 y voy para abajo porque entre más vejece uno más se achaparra, siendo tan vil como soy, de un sobrepeso porque como demasiado tortilla, a veces, es más, les voy a decir una cosa, si me invitan a comer, mejor no lo hagan porque les voy a salir caro, como mucho. Mi hermano Luján lo sabe. No me inviten a comer porque trago, no como. Y le digo, ¿quién soy yo tan vil, tan insignificante, tan miserable y tan pecador para ser instrumento en las manos de Dios? Eso es lo increíble del asunto. Pero hay una cosa. Si ese domingo yo no hubiera respondido al llamado de Dios y me hubiera mostrado indiferente, quizás esta persona ya no hubiera vivido. Pero no es lo que hizo a través de mí, es que a mí me usó para bendecir. De eso se trata la parte de la historia. ¿Qué puedes hacer? Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque a veces escuchas, con todo mi respeto, no se sientan atacados, no es mi intención, pero permítanme hacer esta pregunta. ¿Qué vas a hacer
allí donde tú estás sentado y de pronto escuchas que puedes hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Los judíos no se quedaron así. Se levantaron y empezaron a sacar y órale, imagínense, pues ahí te van 2 pesos, no, pues ahí te van 10 y ahí te van otros. ¿Qué vas a hacer? Me gusta otra ilustración. Dice que va un hombre, un turista, viaja a otro país y va conociendo el pueblo donde está y de pronto en su caminar se encuentra una construcción. Y mira a la gente que está trabajando y mira a uno de los obreros y se acerca y le dice: disculpe, señor, ¿qué es lo que está haciendo? A lo que el individuo le contesta: estoy cortando una piedra. Continúa el turista, está viendo la construcción, se queda así y mira a otro y le dice: disculpe, señor, ¿qué está haciendo? Y le dice el otro hombre, dice: estoy trabajando para ganarme los 15 pesos diarios que me pagan. Dijo el turista. Se queda contemplando la construcción y mientras camina todavía le dice al tercero: disculpe, señor, ¿qué es lo que está haciendo? A lo que él le contesta y le dice: ¿yo? Yo estoy trabajando en el templo para que la gente venga y adore. Y cuando esté terminado y lo vea toda la multitud y todo lo que quedó del templo, entonces habré dicho: mi trabajo no fue en vano. Espero que se entienda. Es que es claro, tu trabajo no es en vano. Es lo que tú deseas hacer. Cuando sientes el llamado de Dios para hacerlo, está en ti la respuesta de hacerlo. O te niegas las bendiciones que Dios quiera darte, no por lo que desembolsas, sino por lo que puedes hacer. Porque a veces nos escandalizamos y podemos decir: es que es sucio, es que es vil, es que ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin nada. No te vas a quedar sin nada, porque tienes a un Dios que te va a multiplicar. Si Él quiere 1,000,000 de veces más de lo que tú puedes hacer. Si Dios me permite ver a esta mujer una vez más y escucho de sus labios que fue sanada, yo no sé si voy a llorar, pero me sentiré muy emocionado de que la primera vez que la miré, a verla la segunda totalmente compuesta, sería increíble. Nuestra respuesta es la que tenemos en la bolsa. Y en el versículo 5 hasta el versículo 11, fíjense lo que dice. Vamos a ser muy breves para ya terminar. Fíjense. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es decir, Dios los había escogido y ellos escucharon y se prepararon para trabajar a la obra de Dios. Ellos se prepararon, estaban listos, dispuestos a responder al llamado que Dios tenía para el ministerio. Solo es una pregunta. Si Dios te llama esta noche, si Dios está hablando a tu corazón en esta noche, quizás no para que participes con tus manos en el ministerio, pero puedas ayudar de otra forma, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Quieres dejar a una persona que muera de cáncer o puedes hacer algo por ella? ¿Qué puedes hacer tú por el que necesita tu ayuda? Porque es para la casa. Ese cuerpo, el suyo es el templo de Dios y es lo que formamos, la casa de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Ellos estaban listos, dispuestos a hacerlo. ¿Me puede decir, por favor, el tiempo? Y solo mediten en lo siguiente.
Mediten en lo siguiente. Si Dios está haciendo un llamado a tu corazón y Dios está hablando a tu vida hoy, ¿crees poder hacer algo para Dios? ¿Estás listo y dispuesto para hacer algo para Dios? Porque es sencillo. Tienes solamente dos respuestas. En Dios es un sí y amén, o es decir, un no y olvídalo. ¿Qué te gustaría responder a ti? No es si estás preparado para el ministerio, es si tu corazón está dispuesto a servir a Dios, servir a los demás. Ahora, también no se trata de lo que puedes hacer, ni de lo que te gustaría hacer, sino más bien se trata de lo que a Dios le gustaría hacer a través de ti. Nosotros decidimos si nos negamos las bendiciones o aceptamos más de ellas. Esa es la pregunta. ¿Qué te gustaría a ti? Para terminar, fíjense lo que dice. Todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y bienes y ganado, con sus cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Este texto es bien claro. Estas personas de las que hablan no eran judíos, eran gentiles. Y ellos estaban dispuestos a aportar. La pregunta es, ¿por qué? Simple. Porque Dios lo había puesto en su corazón para poder hacerlo. Y no solamente en ellos. Versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses cuando ellos conquistaron, cuando Babilonia conquistó Jerusalén. Versículo 8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebsasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, de todos los utensilios de oro y plata: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sebsasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Saben? Déjenme terminar de esta forma. Los gentiles, los judíos, un rey persa que Dios había tocado en su corazón, trabajaron juntos. ¿En qué? En la obra de Dios. Podemos hacerlo también. Es que podemos ser una iglesia unida en el trabajo y el ministerio de Dios. No es lo que el pastor Juan Flores puede hacer por sí solo. Es que requiere la ayuda de nosotros también, porque la ayuda no es para él. El trabajo es para nuestro Dios. Y la bendición viene de allí. Desde allí comienza. Porque Dios va a multiplicar la bendición de tu esfuerzo. Pero permítame, quiero terminar de esta forma. Primero, hagamos caso al llamado de Dios. Si Dios está hablando a tu corazón y te dice, es que tú puedes hacer por tu hermano lo que yo deseo que lo hagas. Escucha a Dios y su llamado para tu vida, para que puedas reaccionar y puedas hacer algo para y con el ministerio de Dios. Escucha el llamado, pero actúa. Sacúdete y empieza a chambear. Empieza a hacer. Trabaja en la obra de Dios. No te hagas a un lado. ¿Recuerdan a Bartimeo? Pedía limosnas a la afuera de la ciudad. No te hagas igual. No te hagas a un lado del camino. Métete en el camino para trabajar en el ministerio de Dios.
Ese es el chiste. Luego, si Dios quiere que seas instrumento en sus manos para ese momento mágico y extraordinario en el que puedes ser de bendición para otro, no te niegues el derecho o el deseo de ser instrumento en las manos de Dios. Puedes serlo si tú quieres. Tercero, si tú escuchas el llamado de Dios para la obra del ministerio, hay algo que Dios va a premiarte a ti. ¿Y saben qué es? Tu obediencia. Si tú escuchas el llamado de Dios para hacer algo y tú obedeces, déjame decirte algo. Allí comienza tu verdadera bendición. Y lo vas a lograr. ¿Y por qué me atrevo a decir que podemos ser instrumentos en sus manos? Es muy sencillo. Quiero terminar aquí. En la parte final del texto, del versículo 11, dice, todos, hablando de los utensilios, los hizo llevar Sebsasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. Es decir, hizo regresar Ciro todos los utensilios que habían estado antes al servicio en el templo de Dios, los hizo regresar. ¿Saben para qué? Para que siguieran siendo usados todos los instrumentos. El camino a una renovación puede ser simple. Sé tú el instrumento en las manos de Dios para que tus hermanos que han caído en pecado puedan regresar a la casa de Dios. Puedes tú ser ese instrumento que Dios quiere usar en ti, ya sea para bendecir a un hermano que se está muriendo, ya sea para que un hermano que está necesitado de finanzas, ya sea para que tu pastor que necesita la ayuda del ministerio, ya sea para que tus niños puedan tener la clase en el fondo del salón, o mejor aún, para que los bebitos como Mateo tengan la ayuda de alguien que los cuide. Tú puedes ser instrumento en las manos de Dios. La pregunta es,